Hola, soy Daniela Roda y en este video quiero mostrarles cómo yo hago el proceso de la figura, y en esta ocasión voy a empezar con algo un poco difícil en el sentido que tuve que hacer que la figura se recuperara por completo. Un error de impresión hizo que me saliera mal. Después de 6 horas de impresión se cortó la parte de frontal de la cabeza y hicimos un error de impresión, hizo que la pieza se acortara acá, aunque gracias a todo el trabajo puesto en ella no se nota, se ve así. Así que en esta ocasión les voy a traer el proceso de cómo se logró esto, cómo yo lo trabajé, el post procesado. Y primero que nada, esta pieza no va a estar a la venta, esta pieza es mía. Yo quiero armarme un buen setup ahí atrás y quería agregar cosas como estas que son de mis favoritas. La base es una base de miniatura, pero yo se la hice para que se notara el poder de Goyo alrededor de él, aún estando como de manera pacífica. Así que bueno, espero que les guste el video. Es el primero que voy a hacer y me gusta traerle esto porque quiero que vean el lado positivo de estas cosas. Es que todo tiene recuperación, y también que con materiales simples que podés comprar en cualquier librería, en cualquier biblioteca, como ustedes le quieran decir, lo podés comprar y lo vas a tener a un precio accesible, que a ustedes les funcionen como para practicar, o si quieren vender de igual manera, si llegan a pintarlo bien como ustedes tienen en mente, también se pueden vender así. Y también con unos pinceles, los pinceles accesibles también sirven para trabajar estas cosas. Así que bueno, espero que les guste. Gracias. Vamos a comenzar primero añadiendo la barbotina. La barbotina yo la realizo con pasta DAS, que me ayuda mucho a cubrir piezas cuando tienen grandes agujeros como el que verán, porque al pegar la figura lo que sucedió es que quedó una línea muy marcada, ya que me equivoqué con las medidas de la pieza. Para eso usé la pasta para modelar los pelitos que no salieron y también para cubrir el espacio que quedó libre. Si quieren saber cómo realizo la barbotina, le dediqué todo un short explicando paso a paso cómo la preparo. Las herramientas que me ven utilizando son herramientas para materiales de arcilla, pero también sirve. Si no tenés las herramientas en casa, podés usar la parte de detrás de un pincel o también el pincel mismo. Una vez que hemos terminado de pasar toda la barbotina, vamos a comenzar con la parte del lijado. Hay que tratar de lijar muy bien la superficie, ya que si no lo hacemos pueden quedar grietas o puede quedar la textura también de la barbotina que sobresale de la pieza. Sacudimos con un pincel seco y les voy a mostrar qué es lo que yo preparo para pintar la pieza. Primero voy a usar base de Q blanca. Lo ideal sería que sea gris, pero si no es gris la puedes tener con un poquito de acrílico negro y te va a quedar perfecto. Lo mezclamos y podemos comenzar a pintar toda la pieza. Lo que hace la barbotina es darle más textura a la figura, y esto provoca que después podamos volver a lijar y todas las partecitas, las pequeñas líneas que quedaron de la figura se pueden lijar y no va a quedar una superficie agrietada. Y lo que le termina de dar los detallitos más superficiales para que la pieza quede aún más lisa es la base que acabamos de preparar. Se pinta, se vuelve a lijar y ahí se le puede empezar a añadir los colores a la figura. Yo he usado ese pegamento para pegar la pieza y también les voy a mostrar un poco de cerca cómo queda después de lijar y de acomodar las imperfecciones que habían quedado. También para formar los tonos pieles que voy a usar en Goyo usé este acrílico, también usé este acrílico. Y para añadirle usé este acrílico blanco. Lo que voy a hacer es añadirlo por partes separadas para después poder lograr hacer luces y sombras más fácil. Porque si mezclamos los tres colores de una sola vez, lo que vas a realizar es más desperdicio de materiales y
no te va a lograr el color que vos querés. Entonces es mejor ir haciéndolo de a poquito. Cosa de que después, cuando le quieras agregar las luces y las sombras, se te sea más sencillo formarlos en otra parte. Y se puede empezar a trabajar la figura como uno quiera. La podemos limpiar un poco más el polvo. Podemos empezar. Ahora aquí abajo para ver cómo quedó bien tapado, bien la textura. Ahora iríamos por la segunda capa. Ok, lo que tiene él es una ropa, el uniforme que usan ellos es un uniforme que es como un negro azulado, para que se me entienda un poco. Voy a agregar el azul este y voy a agregar negro simple. Ay. Tuki, tuki. Ay. Muy bien. Y ahora con el mismo pincel, con este pincel, si ustedes lo lavan bien, no pasa nada. Empecemos. Acá es donde solo pintamos el antifaz y los zapatos con pintura negra. Los bordes así, vamos a dejarlo para lo último porque después pueden manchar así como hice yo. Y cuando pongamos el blanco lo que va a pasar es que se va a mezclar y van a formar un gris. Ok, acá se viene mi parte favorita de ir agregando las sombras. Bueno, lo que vamos a hacer acá es a la inversa de lo que yo hago con las figuras. Así que es mi forma de hacerlo, así que vamos a añadir naranja, más naranja esta vez que blanco. Ahí. Y más de este, bastantito. Ahí. Lo mezclamos así. Después con el blanco que sobra, hacemos otro. Como un intermedio, un color intermedio. Ahora sí, agarramos esto y empezamos a agregárselo donde tiene la sombra, o sea acá. Sin esperar a que se seque, lo que vamos a hacer es agarrar el intermedio que formamos y difuminamos. Vamos haciendo una difuminación así para que quede más natural, como si estuviéramos usando aerógrafo. Debajo del antifaz deberá tener sombra. Ahí. Acá. Muy bien. Y debajo de la nariz. Vamos a sacarle el exceso en la servilleta y vamos a agarrar otra vez el intermedio y empezamos a difuminar. Siempre tratemos de tener un poco de agua acá al lado
en un lugar de la paleta. Entonces es más fácil difuminarlo así y que no quede tanta textura en la figura. La textura es como la pintura, se hace capas, tantas capas que queda ya bastante cargado. Y ahí está, ¿ven cómo se difumina? Muy bien, una vez que tenemos difuminado, lo que agregamos acá es lo mismo, pero empezamos de los costados. Si manchamos, no se preocupen. Agarramos, ponemos sombras acá y sombritas acá y acá dentro de la oreja. Detrás, debajo y debajo del pelo también. Así, ok. Sacamos el exceso de pintura, lo puede hacer sobre la paleta o en la servilleta. Y con el color intermedio que habíamos formado, difuminamos otra vez con toquecitos. Primero con toquecitos. Sacamos el exceso del intermedio y ahora sí difuminamos bien. Acuérdense, para que no quede cargado, agregar un poco de agüita. Bien. Y ven cómo va quedando. Y le quitamos el exceso. ¡Ay, qué bonito! Ok, acá atrás lo mismo. Bien, acá es donde vamos a agregar luces ahora. Luz, ¿cómo la vamos a agregar? Vamos a poner un poco blanco, al costadito, nada más blanco. Sí vamos a necesitar más agua. Bien, vamos a agarrar blanco y vamos a ponerlo acá, con un poquito del intermedio. Agarramos más, ¿sí? Y así, bien, muy poquito, necesitamos el poquito. Y lo vamos a poner donde va a llevar con un poquito más de luz. Por ejemplo, los cachetes, la nariz. Bien, así. Y las orejas. Muy bien, ya lo tenemos. Quitamos el exceso del pincel y difuminamos esa luz que agregamos último y nada más, listo. No se tiene que supernotar nada, solamente tiene que quedar así. Bien, una vez que ya hayamos hecho eso, ahora es donde nos dedicamos a hacer un poquito más de sombra, pero que se noten algunos puntos. Y le agregamos un poquito más de sombra aquí en las orejitas. La otra. Debajo de la nariz. Un poquito más acá. Para tapar las manchas que hice del traje, del uniforme de hechicero. Difuminamos la sombra para difuminar más fácil, que no quede tanta textura y todo eso. Vamos a agregar el agua, por eso necesitamos siempre agua. Muy bien, ya lo tenemos. Ok, y ahora sí, vamos a pintar el pelo. Las líneas que antes tenía, ahora ya no están.
¿Ven? Estas marcas que se ven acá son de relleno, entonces yo las pinto y desaparecen. Si te pasa que te perdiste en el pelo, lo que vamos a hacer acá es dibujarlo. Ok, y ahora le vamos a agregar la sombrita del pelo. Al pelo. Tomar un gris. Ok, ahora le pasaríamos blanco, solamente blanco. Voy a poner un poco de luz. Ok, y para de base imprimí este que me quedó un poco chico, pero bueno, la impresión es para mí, así que ahí está. Hacer con este es pintarlo de color negro, como es, así de simple, y le vamos a poner unos efectos de colores violetas. Efecto vamos a usar este. Vamos a agarrar un pincel número 4 y vamos a hacer los detalles, o si no con el con este vamos a añadirle pegamento. Ok, espero que les guste, y para quien no sepa, tengo Instagram como Roda Daniela 1, también tengo Facebook como Daniela Roda y subo muchos shorts en YouTube, y también encuéntrenme en TikTok como Daniela Roda. Así que nos vemos, muchísimas gracias por quedarse y espero les guste. Este va a ser el primero de muchos. Claro que siempre contando con su apoyo. Los TKM, adiós.